Dios le bendiga esta mañana. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha dado. Hoy vamos a continuar con las clases de la doctrina. Recuerde que la doctrina es la enseñanza que rige mi vida y que me lleva a tomar decisiones radicales. Cuando nosotros entendemos esto que es la doctrina, entonces siempre que haya una enseñanza y sea de doctrina debe eh, transformar nuestro modo de pensar y también nuestra manera de vivir. Hoy vamos a hablar de la necesidad del arrepentimiento. Ayer hablamos del arrepentimiento, hoy vamos a hablar de la conversión. El apóstol Pedro dijo: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy vamos a hablar y tener claridad de qué es el arrepentirse. En la Biblia nos habla de 3 clases de arrepentimiento. De conversión, es que estoy pegado con el tema de ayer, de la conversión. Entonces, vamos a hacerlo uno por uno, de manera gradual. A la medida que vamos entendiendo cada uno de los 3 aspectos. El primero, que en el Antiguo Testamento se mandaba, era una conversión de conducta. Entonces, vamos a ver qué es conversión de conducta. Conversión de conducta significa pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. No podemos decir que darle 180 grados, como algunos dicen, aunque sí es en parte convertirse. Pero cuando uno entiende la Biblia, da ejemplos acerca de la conversión de conducta, y una de las más claras es la que da el Juan el Bautista. Cuando la gente, él predicaba el arrepentimiento y también la conversión, y entonces la gente venía a él y le preguntaba: bueno, ¿y qué hacemos? Pues dijo: el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. O sea, no es de cambiar, porque si cambiamos podemos cambiar, pero no convertirnos. Entonces es abandonar por completo la práctica del pecado de lo que estamos haciendo, o del cual somos o éramos esclavos de ese pecado. Entonces, el que fornicaba, deje de fornicar o cásese. El que adulteraba, no adultere más. El que robaba, ya dije, no robe más. El que chismosea, no chismosee más. O sea, ese es el concepto de Juan, que habla de la conversión de conducta. O sea, deje de practicar el pecado y no lo vuelva a hacer. No es que si una persona era alcohólico y se tomaba 30 o una canasta, un petaco de cerveza, y son 30 botellas, y ahora se toma 2, pues realmente no se ha convertido. Hay que abandonar el pecado por completo, y eso es lo que se llama conversión. Aquí en Colombia hay unos letreros que dice: convierta su carro a gas, pero la verdad es que no es una conversión. Está mal usado el término de conversión, porque lo que hacen es ponerle gas al carro y queda funcionando con la gasolina y con el gas. Entonces no es una conversión, es una adición. O sea, se le adiciona al carro, a más de la gasolina, que con la cual funciona, también se le pone gas, pero eso no es una conversión. La conversión sería que el automóvil dejara de solo usar gas y cero gasolina. Eso sería una verdadera conversión a gas. La Biblia nos habla de la necesidad de la conversión de conducta, porque y que debe llevar a una vida santa. La finalidad de la conversión es llevar una vida santa que agrade a Dios. O sea, empezar por abandonar por completo el pecado para llevar una vida que agrade a Dios, que uno pueda levantar manos sin ira ni contienda. O sea que es una muestra de fe de que queremos empezar a agradar a Dios, es el abandono por completo del pecado. Esa es la primera conversión que nosotros tenemos en la Biblia,
que la Biblia dice santos en toda vuestra manera de vivir, vuestro cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea que debemos santificarnos y purificarnos cada día más, que ese sería el fruto de la conversión de conducta, sería llevar una vida santa y sin mancha delante de Dios. Ese sería como el fruto de la conversión de conducta. Hay otra conversión que es necesario que las personas no solamente se arrepientan, sino se conviertan de conducta. Recordemos el caso de los ninivitas. Ellos, uno cuando a veces juzga a Jonás porque no quería ir a predicar a Nínive, pero él tenía razón. Esta gente eran muy, ¿cómo llaman? Sanguinarios, podía ser. Eh, por ejemplo, a los enemigos los descuartizaban. A veces le arrancaban las uñas de los pulgares o de los dedos, se los arrancaban vivos o los despellejaban vivos. A algo otro le cortaban la lengua, a otro le sacaban los ojos. Y así sucesivamente esto tiene un nombre que se me fue el nombre los bárbaros, le decían. A ellos también le decían bárbaros. Y por eso es que Jonás no quería ir allá a predicar por esas pequeñas cosas que lo asustaban un poco que le hicieran en un momento dado a él. Y pues eran considerados sus enemigos también. Entonces, no, ¿para qué ir a predicar allá? Pero Dios quería que esta gente no solamente se arrepintiera, sino que se convirtiera de su pecado. Y por eso Dios envía a Jonás allí a predicar. Gracias a Dios por todo lo que le pasó a Jonás, porque así fue que los ninivitas le creyeron a Dios cuando vieron a Jonás allí en esa condición, y él contó lo que había pasado, pues la gente le creyó, hasta el rey le creyó, y dice que se convirtieron de sus malos caminos. Ahí dice que dejaron la avaricia, la codicia, todas esas cosas que dañan el corazón del hombre, la violencia, el robo, todas estas cosas que entre ellos mismos practicaban, como eso es en común como en todas las partes que hay pecado. Entonces ellos dicen que abandonaron por completo sus pecados y ayunaron y oraron y se convirtieron de sus malos hechos. Cambiaron su manera totalmente de vivir a la predicación de Jonás. De tal manera que Dios vio que se habían convertido y por eso los perdonó. Porque se arrepintieron y se convirtieron y Dios no los destruyó a causa de su pecado. Porque tuvieron una verdadera conversión. En cuanto a la conducta, Dios espera que usted abandone por ejemplo, hay personas que son esclavos de la drogadicción, de los juegos de azar, esos son vicios, del alcoholismo, de la prostitución, todas estas cosas de la fornicación, del adulterio. Dios quiere que las personas abandonen por completo estos pecados que dañen, no solamente lo dañen a él, sino que dañen a las personas que lo rodean. Por eso es que Dios quiere tener un pueblo santo, sin tacha, ni mancha, ni arruga. Y lo bueno de esto es que Dios da la oportunidad a las personas, si se arrepienten y se convierten en Dios, hay oportunidad. Y Dios quiere que la gente lo haga. Pero las personas tienen que tomar la decisión de apartarse de su pecado. Y Dios estará dispuesto a darle todo lo que necesitan para poder abandonar el pecado en el cual. Pero si la persona no toma la decisión de abandonar el pecado, Dios tampoco los puede ayudar. Pero si ellos dicen sí quiero, Dios también les ayudará a abandonar cualquier pecado, pero hay que tomar la decisión porque el convertirse de conducta es una decisión. Nosotros solos no podemos, pero con la ayuda de Dios, Dios sí nos puede dar las herramientas para que abandonemos cualquier pecado. Es la oportunidad de que usted se convierta de su pecado y se vuelva
a una persona, a Dios y a ser una persona que busque y sea temerosa de Dios. La segunda conversión que es muy importante también, que Dios espera, es que nos volvamos a Él, es que nos convertamos a Dios, dice, convertidos a Dios y, y volveos a mí, volveos a Dios. Esa es una otra clase de conversión. Nosotros en la vida tenemos muchos ídolos, aunque hay veces no lo parecen, pero hay veces nuestro ídolo es la familia, los hijos, la esposa, el trabajo, las posesiones, el carro, y así somos esclavos aún a veces inclusive de la mascota, aunque la gente dice que no, pero sí, hay gente que gasta más en la mascota que en su propia esposa o más que en su hijo, porque eso es su ídolo. Entonces Dios espera que nosotros nos volvamos de todo corazón a Él. ¿Qué es convertirse a Dios? Es darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Eso es un requisito si usted quiere de verdad ser salvo. Es un requisito que usted debe llenar para ser salvo. Debe convertirse a Dios, darle a Dios el primer lugar en su vida, empezar a vivir en función de Él. Si las personas no toman esta decisión, pues difícilmente empezará o llegará a ser salvo si no le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida. Jesús dijo cuando la gente le quería seguir, entonces dijo, el que no deja primero padre, madre, hermanos, tierras, aún, y no es digno de mí. Y la gente quería que ese es un requisito para seguir a Jesús. Dale a Dios el primer lugar en nuestra vida, que Él sea el motivo de nuestra existencia, que vivamos en función de Él, que nuestro pensamiento esté en Él y todo lo que hagamos o vivamos en función de agradarlo a Él. Nuestro modo de pensar, nuestro modo de vestir, nuestro modo de actuar, nuestro modo de relacionarnos con las demás personas debe ir en función de agradarlo en primer lugar a Dios. También dijo a Jesús que si alguno dice sígame, pero tomando cada día su cruz, o sea que aún a pesar del sufrimiento y del dolor que pueda, o la persecución que pueda causar, si Dios ocupa en primer lugar, las cosas deben cambiar en la vida de uno. El asunto de la conversión a Dios, en la Biblia habla un ejemplo que había un hombre que el primero de los hombres que se convirtió a Dios fue Abraham, según lo que nosotros entendemos. Era un dios, él tenía muchos dioses, en Ur de los Caldeos él tenía muchos dioses, o sea, estaba rodeado por la idolatría. Algunos adoraban al sol, la luna, las estrellas, la tierra, y como pasa hoy también hay muchos ídolos en ese momento. Entonces dicen que un día, no está registrado en la Biblia, pero la historia dice que un día él empezó a cuestionar esos dioses. Entonces decía que si el sol era Dios, entonces salían las nubes y las nubes lo cubrían. Y dijo, no puede ser Dios, porque debe ser un Dios todopoderoso. Pero resulta que pensó que de pronto decían que las nubes eran Dios. Entonces no, pero vio que la lluvia caía y se desvanecían las nubes y que la tierra embebeía el agua que caía en la lluvia. Dijo, no, este tampoco puede ser Dios. Luego empezó a mirar que la tierra era trabajada por el hombre y llegó a la conclusión que tampoco, porque el hombre trabajaba la tierra y labraba la tierra, entonces no te podía ser la tierra tampoco Dios. Y así cuestionó todo lo que ellos decían que era Dios, hasta que un día dijo que pensó que había un ser superior que debía haber creado todas estas cosas.
Y entonces dice que ese día Dios se le apareció y dijo, yo soy el creador de los cielos y la tierra. Eso dice en la narración histórica de... Y entonces él empezó a creer en Dios. Por eso es que Dios lo llamó y le dice que deje su tierra y su parentela porque allí donde vivía eran todos politeístas. Entonces él empieza a creer en Dios después de esto, pero lo saca de ese lugar y lo lleva a Canaán para que empiece una vida y sus hijos y todos empiecen a creer en un único y soberano Dios. O sea que él se volvió de la idolatría, de ser politeísta a monoteísta, a creer en el único y verdadero Dios. También en la Biblia habla de que el volverse a Dios es una decisión. Hacer de Dios, darle el primer lugar, es una decisión también de la persona. Cuando Dios se le presentó en sueños a Jacob, dice, tú serás mi Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Él hizo no solamente tomó una decisión, sino también hizo un voto que Dios sería su Dios siempre. Y entonces es muy importante que las personas den el primer lugar en su vida a Dios. Hay un orden establecido por Dios en la vida de las personas. Y el primero es darle el primer lugar a Dios. Luego, si la persona es casada, su esposa. Luego sigue sus hijos. Luego sigue sus parientes que vienen a ser sus padres y también sus hermanos. Luego viene, si es creyente de las pertenece a una congregación, sus hermanos en la iglesia. Y de último, los de afuera. Ese es como el orden que las personas deben ocupar en la vida de las personas. Ese es el orden que se debe darle a las personas en la vida. Hay veces las personas casadas ponen primero a los padres que antes que su esposa y no está bien. Según la palabra de Dios debe ser primero la esposa o el cónyuge, en el caso de que sea la mujer, el esposo y así sucesivamente. Pero en primer lugar siempre se lo debemos dar a Dios. Esa es la segunda clase de conversión que nosotros debemos convertirnos de verdad a Dios. También en la Biblia cuenta un hombre que me causa, me da alegría contar esta historia. Ya la he contado, siempre cuento una historia que ya he contado, ¿no? Pero es la de Naamán. Naamán es un general leproso. Pero lo curioso es que en una de sus batallas ha llevado ha tomado cautivos y ha llevado a una niña de Israel y la pone como sierva, como esclava de su esposa. La niña conoce al profeta Eliseo y le cuenta del profeta Eliseo a la esposa y le dice que ese varón de Dios puede sanar a su amo de la lepra. La esposa le cree y le dice a su esposo, mire que en Israel hay un varón de Dios que lo puede sanar a usted la lepra. El Naamán le cree a su esposa y va y le cuenta al rey y el rey también cree la historia. O sea, todo salió de una niña y así va hasta que llega a oídos del rey y el rey le da cartas para que vaya, para que el varón de Dios lo sane de su lepra. Y él va con esa ilusión, esa fe, ese fervor para ser sano. Llega ya a Israel y el rey le dice y le entrega las cartas para que lo sanen de su lepra. Y se enoja un poco y dice que busca ocasión, pero le manda Eliseo, manda al rey, le dice que lo mande para él. Y así va. Después, bueno, ya saben la historia. Al último, después de ser sano, de zambullirse 7 veces en el río Jordán, sale sano de su lepra y se devuelve a donde Eliseo y le dice, mire, desde hoy Jehová será mi Dios. Y él se convirtió de corazón, dijo, pero solamente le pido que cuando tengan que entrar al templo del ídolo que adora el rey, que Dios le pase, no le tome en cuenta ese pecado por entrar a ese templo.
pero él se convirtió de verdad a Dios. Fue su decisión desde ahora de ser, aunque no era judío, poner su fe únicamente en él. Y él hace esa decisión, que es muy importante también. También, como quiero decir que el convertirse a Dios es una decisión. No es cuando una persona decide de verdad entregarse a Dios y darle el primer acto, es cuestión de decisión, no es de otras cosas, solo es de decisión. También en la Biblia cuenta otra historia que me gusta bastante y es la de Ruth la Moabita. Dice que ellos cuando, ese en el tiempo, sucedió en el tiempo de los jueces, cuando Israel sale de Egipto, luego de los 40 años ellos toman posesión de la tierra y dice que en uno de esos hubo 400 años, más o menos, desde que salieron los israelitas de Egipto, más o menos 400 años, si no estoy equivocado. Y entonces en los 400 Dios levantó jueces en ese para que volvieran, porque el pueblo pecaba y volvían y abandonaban a Dios y seguían así. Y se olvidaban de Dios, no le dan el lugar que le correspondía, se volvían a los ídolos, se volvían a la reina del cielo, a Baal y así sucesivamente. Entonces dice que había hambre en Israel. Ellos eran de Belén. Entonces se fueron para Moab y allí, en contra de lo que Dios decía en la palabra de Dios, allí los hijos de se me olvidó, los hijos de Elimelech consiguieron, él tenía y Noemí tenían dos hijos y consiguieron esposas moabitas que no era bueno delante de Dios que las personas se casaran con mujeres extranjeras. Pero ellos tomaron la decisión allí, se casaron y resulta que murieron Elimelech, digo, y murió los dos hijos y quedaron las tres viudas. Entonces un día ella oyó que después de 10 años de estar allí, oyó que Dios había visitado a su pueblo y que había pan. Y decidieron volver a Belén. Cuando ellos vuelven de Belén, van de regreso, entonces Noemí les dice que por favor se devuelvan, que mire que ella ya está vieja, que ya no puede dar a luz para que, y si tuviera la oportunidad de estar varón y que le nacieran hijos, pues que cómo deberían esperar para casarse con ella, que crecieran los niños para que dárselos como esposos a estas dos mujeres. Y una se decide devolver, que fue eh, la esposa de uno de ellos se devolvió. Entonces, pero la otra que se llamaba Ruth, ella decide, la suegra le insiste que se devuelva y ella dice, no, no, yo no me voy a ir, yo no te voy a dejar. Y entonces ella empieza a, a querer que ella se vuelva para que se vuelva a la casa de sus padres, pero ella insiste, pero entonces llega un momento en que ella dice, mire, no, yo no voy a hacer eso. Cuando le dice, mire, deja, entonces le dice ella, tu Dios será mi Dios. Donde usted muera, muero yo, pero no me pida que te deje. Donde usted viva, yo voy a vivir y yo no te voy a dejar. Y hace una decisión. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y entonces ahí ella se convierte a Dios de todo corazón, dejando todos sus ídolos de los moabitas y decide seguir primeramente, pues uno ve a la suegra, pero no está siguiendo a la suegra, ha decidido seguir y consagrarse a Dios de Israel. No sé qué le vio a Noemí, pero de todas maneras ella dice que eh,
se devolvió con todo su corazón se devolvió al Dios de Israel. Y más adelante lo reconocen a ella, que es una mujer que ha dejado todo por seguir no a la suegra, sino al Dios de la suegra. Entonces, ahí vemos una conversión a Dios radical, que ella dejó su pueblo, sus padres, sus hermanos, su familia, hasta su herencia, y siguió a, a Noemí. Y dio la recompensa, porque cuando una persona se vuelve a Dios, Dios la recompensó. Y llegó a ser la mamá de Boz y la abuelita del famoso rey David, que es una recompensa bastante grande, que fue uno de los reyes de Israel. Dios quiere que usted y yo nos volvamos de todo corazón a Dios, que le demos en primer lugar a Dios, que vivamos en función de Él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que no solamente nos convertamos de conducta, hay gente que se convierte de conducta. Por ejemplo, un alcohólico puede dejar el alcoholismo, un drogadicto puede dejar la drogadicción con la ayuda de Dios, pero si no se vuelve a Dios no hará muchas cosas, no, o sea, no. La tercera conversión que vamos a ver en este día está basada en el libro de Isaías y está en la Biblia, y en toda la Biblia habla de esa necesidad de conversión. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, nos habla de esta clase de conversión. En el versículo, capítulo, dice así. Dios le está hablando a través del profeta Isaías, aunque se me olvidó hablarles cuando el pueblo de Israel había pecado. Recuerdan cuando Elías, en la función de un profeta era hacer volver al pueblo a Dios, y cuando hace lo del sacrificio que cae fuego del cielo, la gente se convirtió en el tiempo del rey de Acab y de Jezabel. Él hace esto y la gente se vuelve a Dios, porque a todos habían abandonado realmente a Dios y lo habían dejado. Entonces Dios usa al profeta Elías para que haga descender fuego del cielo y consume todo el holocausto, y la gente empezó a volverse a Dios porque todos lo habían abandonado, aunque el Señor se había reservado 7,000 personas que no habían doblado rodilla ante Baal. En el capítulo 1 de Isaías, versículo 14, dice, ya sabiendo que era el pueblo judío, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenan está de sangre vuestras manos. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos, de vuestras obras delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, busqué el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y de ahí se dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él está hablando es al pueblo judío. En el tiempo de Isaías, Dios llama a este profeta, al profeta Isaías, y empieza a hablar de la necesidad, porque la gente pasa como hoy. La gente dice que son cristianos y siguen una vida de pecado, y pues dice que conocen a Dios, pero siguen mintiendo, siguen robando, siguen haciendo maña en el trabajo. Y aunque vienen y oran en el templo y dan el diezmo, dan la ofrenda, pero sus vidas
no son acordes a la enseñanza, a la doctrina de las Escrituras. Entonces ellos conocen las Escrituras, la han tenido por más o menos 400, no más, como 1000 años, la han tenido las Escrituras ya. Pero no han ignorado lo que dijo Moisés en las bendiciones y las maldiciones que están en Deuteronomio. Y les ha venido problemas y todo. Entonces, aunque ellos hacen sus sacrificios y vienen 3 veces al año a presentar la ofrenda, y dan sus diezmos y sus cosas, dice, esas ofrendas y esas cosas las tiene aborrecidas mi alma, yo no las puedo soportar. Porque ustedes, sabiendo la verdad, no la viven, no practican lo que están. Dice, es necesario que ustedes aprendan a hacer el bien. No solamente es el conocimiento de las cosas, de lo que usted debe hacer, de los sacrificios, de venir 3 veces aquí en las lunas nuevas, al ayuno del 7º mes, a que cuando venga el día del Pentecostés a celebrar la Pascua, que ustedes vengan aquí el día de Pentecostés, a las primicias del fruto, o que vengan todo esto a la fiesta de los tabernáculos. Esas 3 fiestas eran obligatorias a los judíos, y él dice, yo ya estoy cansado de eso, porque ustedes, como dijo, de labios me honra, menos a su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Yo espero, de Dios dice, yo espero que ustedes empiecen a aprender a hacer el bien. O sea, la tercera conversión es de ser un oidor a hacedor de la palabra. Empezar a practicar las Escrituras. No es solamente, porque hay veces uno se llena la Biblia, algunos dicen en la iglesia que se vuelven cabezones, sí es verdad. Hay gente que se conoce bien las Escrituras. Recuerdo una ocasión en un bus, iba con una hermana de la iglesia y había un señor que tiene una Biblia como esta, que esta es bastante grande, no sé si se nota el tamaño, que tiene como 30 centímetros de grande y 20 de ancha, es bastante grande. Iba un señor con una Biblia así, y en ese tiempo era la transversal de la Caracas, y entonces el señor del bus frenó muy duro y la hermana alcanzó a pisar al señor que llevaba la Biblia así, y hasta le dijo de que se iba a morir a la hermanita, y llevando una Biblia ahí así agarrada bien firme. ¿De qué le servía a ese señor tener una Biblia si no practicaba lo que dice en ella? Pues de nada le servía. Entonces, así hay muchas personas que cargan una Biblia grande, pero nunca ha afectado ese libro, nunca ha afectado su vida, porque solo son oidores y se las hablan y las recitan, pero no ha hecho mella en sus vidas. No han sido limpios por la palabra de Dios. La palabra de Dios es para practicarla, no es para saberla, es para practicarla. Si Él dice no se meta de fiador, no se meta de fiador, haga caso. Muchas personas han perdido todo por meterse por fiadores de otra persona. El Señor dice no se meta de fiador de nadie, porque van a quitar todo lo que tengas. Tenemos que aprender a oír y a hacer conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos que tenemos que orar? ¿Y cuántos oramos? ¿Cuántos sabemos que debemos escudriñar la palabra de Dios y no lo hacemos? O sea, hay veces nos limitamos solamente a leerla, pero ni siquiera a escudriñarla y a ponerle atención porque no tenemos tiempo. Dios quiere que usted empiece, que se convierta de ser un oidor a un hacedor. Y esto lo dice aquí el profeta, dice, no, aprendan a hacer el bien. Hay que aprender, y para aprender hay que saber primero qué es y el cómo hacerlo, para ser un hacedor y no solamente
En este paso, cuando uno lee Mateo 5, 6 y 7, son cosas que las personas deben empezar a practicar. Cuando él empieza a decir bienaventurados, dice que los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y empieza a decir, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y empieza a describir la vida, la nueva vida en Cristo, que usted tiene que vivir bajo estos parámetros. Esto es la ética de la vida cristiana, está resumida en estos 3 capítulos, aunque hay otros, pero aquí está centrada para no ser un solo oidor, sino hacedor, empezar a practicar estas cosas que están aquí. Le dice, usted es la sal de la tierra. Por ejemplo, dice aquí, todos los que padecen persecución por causa porque de Dios es el reino de los cielos. Bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestra galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Note que si la persona nos causa daño por ser creyentes, ¿cuál es la reacción que debemos hacer? Alegrarnos y gozarnos porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Así dice la escritura. Cuando yo era pequeño, hace unos 50 años, ya habían pocos cristianos y los cristianos nos perseguían, eso nos echaban hasta orines, nos lanzaban piedras, rompían las tejas de la casa, por ser cristianos. Y había siempre persecución en el colegio, si uno, como no habíamos sino como 2 o 3 creyentes en todo un colegio, entonces eso estábamos entre ojos, entre los profesores, eso nos insultaban, nos decían cosas, pero aquí decía, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, alegraos. Pero no era demandarlo, no era que ponernos tristes, era alegrarnos y gozarnos porque teníamos un galardón grande en el reino de los cielos. Y así empieza a decir y describir en este capítulo en las cosas que vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Empieza a decir las bendiciones que nosotros tenemos. Es un privilegio ser sal, es un privilegio ser luz del mundo, es un privilegio ser testigo del Señor. No es una carga, no es algo bonito poder servir al Señor. Yo creo que lo mejor que me ha pasado en la vida es que Dios me hubiera llamado un día para servirle. Creo que eso es lo mejor del mundo que me hubiera pasado, más que tener oro, plata o todas las cosas, es servirle a Dios, porque es un privilegio servir a Dios, ser embajador de Él es un privilegio, ser luz del mundo es un privilegio, ser sal de la tierra es un privilegio, no una responsabilidad, sino es un privilegio que Dios nos hubiera escogido para dar testimonio de su nombre. Entonces aquí empieza a decirle todo, mire, que debemos dejar la ira, que no debemos juzgar a nadie. Entonces empecemos a hacer esto que dice aquí en Mateo 5, 6 y 7. Y al final llega no sé cuántos minutos me quedan. 19. Es que a veces corro mucho pensando en el tiempo, ¿no? Pero al final de la historia, del Sermón del Monte, él le dice una parábola o hace una comparación. Dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquí dice que si una persona vive conforme a las escrituras,
Su casa estará cimentada siempre sobre la roca y no importa los desastres naturales que puedan suceder, siempre o las circunstancias externas nunca lo harán caer. Pero si la persona solamente es oidora y no hacedora, dice aquí, le compararé. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, le dice insensato, que edificó su casa sobre la arena. La flojera, o sea, era flojo. Descendieron lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, lo mismo que la otra, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Yo le pregunto, ¿cómo está edificando su casa? ¿Qué clase de cimiento tiene su casa? ¿Con qué está haciendo su casa? Él aquí le dice, si usted solamente es un oidor, está dado a la ruina, al fracaso. Pero si usted es oidor y hacedor, tiene un futuro en Dios. Así que en la Biblia nos habla de estas tres clases de conversiones, pero todo es cuestión de decisión. Dios, cuando las personas deciden, porque la decisión juega un papel muy importante en la vida de las personas. Quiero leerles en el libro de Job, cuando nosotros nos volvemos a Dios, quiero leerles para que usted vea lo que dice aquí. Cuando nos volvemos a Dios, dice la Biblia, dice, vuelve ahora en amistad con Él. O sea, vuélvase, ponga a Dios en primer lugar. Y tendrás paz. Capítulo 22, versículo 21. O sea, si usted se vuelve a Dios, se convierte a Dios, dice, y por ello te vendrá bien. Y aquí dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. O sea, hágase hacedor de la palabra de Dios. Y dice, si te volvieres al omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Y tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos de oro, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces Él te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y ésta te será firme y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. Dice aquí, cuando fueres abatido dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos, y Él libertará al inocente, y por la limpieza de sus manos, éste será librado. Note que aquí habla de volverse a Dios. Y tendrá todos estos beneficios, pero esto lo dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, pero también Jesús nos dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, si usted busca y se vuelve a Dios de todo corazón y le hace caso a Dios, entonces Dios, todas las demás cosas dice que le serán añadidas. Pero es necesario que nos convertamos de conducta, que nos volvamos del pecado y a la santidad. Que ya no es cuestión, ya es devolvernos y darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Y que también
que hagamos el bien, que hagamos lo que Dios manda en su palabra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Que Dios nos ayude en este día y espero que esta clase les haya sido clara para todos y que si hay alguno que tiene que cambiar a su conducta y convertirse en conducta, que lo haga. Si usted no le ha dado el primer lugar a Dios en su vida, empiece a darle el primer lugar, tenerlo en cuenta en las cosas que usted hace, en su diario vivir, que lo ponga a Dios en primer lugar, que vive en función de Él. Eso es muy importante. Hay veces yo le decía a alguien hablando cuando uno le canta al Señor, hay veces uno no se preocupa sino porque le gusta a uno la música, pero hay veces no se ha convertido realmente. Eh, si a uno le gusta el vallenato y cree que es que a Dios también le gusta el vallenato y le canta vallenato, pues hay que preguntarle primero al Señor si realmente a Dios le gusta el vallenato. Es como cuando le llevan una serenata a una persona de mariachis y ella odia a los mariachis, entonces pues no va a agradarle. Así también nosotros tenemos que vivir en función de agradarle a Dios. Por eso es que Jesús dijo, mire, el que me envió está conmigo el Padre y no me ha dejado solo porque yo hago las cosas que a Él le agradan, porque Jesús tenía a Dios en primer lugar. Jesús también se guardó del pecado en santidad. O sea, Él no se convirtió en el pecado porque nunca cometió pecado, pero sí obedeció la ley y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que si nosotros realmente nos volvemos a Dios y le damos el primer lugar, entonces estaremos cumpliéndose el Salmo 91, que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Y así Dios, somos salvos, nuestros pecados han sido perdonados y tenemos entrada a la presencia del Señor continuamente. Que Dios nos ayude, hermanos, a volvernos de verdad a Dios y no ser solamente oidores, sino hacedores, y que abandonemos por completo el pecado. Vamos a orar en esta hora. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias. Y espero, Señor, que grabes esta palabra en la mente y en el corazón y sea puesta por obra, que tomemos la decisión de empezar a agradarte a ti, Señor, de hacer lo que a ti te agrada conforme a tu palabra. Ayúdanos a obedecer y no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra en todas las formas. Que abandonemos toda forma de pecado en el nombre de Cristo Jesús. Que seamos puros, oh Dios, cada día y nos santifiquemos cada día más para poderte agradar a ti, oh Dios, y que lo hagamos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy también te ruego, Señor, que tú bendigas a todos mis hermanos, Señor, que no tengan falta de ningún bien. Que si hay enfermos, Señor, tú los sanes en esta hora en el nombre de Jesús, a las personas que van a oír este video. Si están enfermos, que esta oración se haga extensiva a ellos también, para que sean sanados y reciban completa sanidad hoy en el nombre de Cristo Jesús. Porque Jesús ya llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por lo cual dice que si esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa, tú nos oyes, y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Señor, gracias, porque tú siempre nos oyes en todo lo que te pidamos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a cada día a hacer tu voluntad y agradarte en todo, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, y que la fe de mis hermanos, de ninguno de ellos falte, oh Dios, en el nombre de Jesús, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, la fe no falte. Y guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en completa paz en el nombre de Cristo Jesús, y ayúdanos a aprovechar este día de la mejor manera en el nombre de Jesús, para que seamos administradores del tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. No sé si nos quedan unos minuticos. ¿Hay alguna pregunta? Aquí dicen que tiene una pregunta. Sarita está preguntando que cuál es la de conducta o cuál de las tres conversiones. La definición exacta de convertirse.
Bueno, la conversión bíblica, cuando habla de la conducta, porque no se puede hablar de solo convertirse, sino hay tres tipos de conversión. Pues como la Biblia habla de convertirse del pecado, entonces por eso no estoy hablando de convertirse. Pues si uno dice que convertirse es abandonar por completo un estado o una condición y pasar a totalmente al otro extremo, ¿sí? Por eso dicen algunos que 180 grados. Entonces, si una persona, por ejemplo, era soltero, se convierte en casado cuando se casa. Ya no puede dejar de ser soltero más, sino casado, porque si ya se ha convertido en casado, aunque no es nada malo, porque no se puede, hay personas que se han convertido de ser buena gente a mala gente, también, porque esto sucede. Entonces, por eso es que cuando se habla de la conversión de conducta, se habla específicamente de lo malo, porque no se puede convertir en cosas que están bien, no se puede uno convertir, sino perseverar en eso que está haciendo bien, pero lo que hay que hacer, está haciendo mal, hay que abandonar por completo ese pecado, en el caso. Entonces, convertir es pasar de un estado a otro no, contrario, ¿sí? O contrario o opuesto, más bien. Sí. Pues también está bueno esa pero ese es ese está bien, puede dejarla ahí. Sí, sí, está bien. Y las preguntas si hay y ya terminamos. Eh, bueno, la Biblia habla dice que si convertirse de conducta es nacer de agua. En cierta manera, bueno, no necesariamente es una parte de nacer del agua. Recuerde que nacer del agua tenemos cinco verbos que son borrar, lavar, limpiar, purificar y olvidar. Eso es los componentes que habla ya en el Salmo 51, que hablan de la necesidad de, para borrar el libro de las obras y para tener una vida en santidad. Sí es parte, la conversión sí es de conducta, es parte del nacer del agua, pero no es la totalidad. Bueno, esas son cosas, aquí hacen una pregunta que si es que él es cantante y si quiere servir al Señor y esa es su profesión, pues es un poquito complejo el asunto, pero si esas canciones que cantan no le agradan a Dios o su oficio, ¿no? Es como el que vende alcohol o una mujer que es prostituta, que esa es su forma de ganarse la vida en cierta manera, aunque en- es, y las personas si se convierten a Dios pues deben abandonar todo lo que significa en cuanto al pecado. Una persona que es cantante puede dedicar a su vida a hacer otra cosa cantando para el Señor. Aunque eso no es muy lucrativo, pero podría hacerlo. También podría enseñar música y hacer otra clase de actividades. Pero si quiere agradar a Dios, mire, cuando uno se vuelve a Dios, si usted lee el Salmo Job 22, ahí le dice que si uno busca a Dios, todas las cosas le serán añadidas. Y si hay que dejar un vicio, alguna cosa o un negocio, por ejemplo, la persona que vende alcohol o eso, pues ese negocio no va acorde a la vida cristiana, entonces debe abandonar por completo ese negocio
Y a Dios no lo va a dejar ser desamparado ni lo va a abandonar por esa situación, ¿no? Bueno, no, entonces le damos gracias a Dios por este día y esperamos que con la ayuda de Dios mañana vamos a hablar de otra doctrina. Creo que vamos a hablar mañana sobre el infierno. La razón de la existencia de Jesús es que hay infierno. Entonces mañana con la ayuda de Dios vamos a estar hablando de ese lugar, de una casa en el infierno, más bien no del infierno, sino una casa en el infierno, cómo las personas van a ir allí y lo que pasa cuando una persona muere y sin conocer a Dios, el lugar que le está esperando, inicialmente el Hades y posteriormente en el infierno. Entonces mañana con la ayuda de Dios vamos a estar tratando esa doctrina, porque es bastante importante que la gente entienda a qué vino Jesús y a qué Dios lo envió a Jesús a salvarnos de la condenación del infierno. Hermanos, muchas gracias. Esperamos con la ayuda de Dios nos vemos, que no tengan falta de ningún bien, que Dios los prospere en el nombre de Jesús y sea Dios glorificado en sus vidas en este día y que podamos agradar a Dios en todo en este día. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos.